Alfredo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo andamos? Bien. Aclaremos que estamos grabando 14 de febrero, 14:40 horas, Sí. y que a las 16 el INDEC va a dar a conocer el aumento que tuvo durante el mes de enero el índice de precio al consumidor a nivel nacional, ¿no? Pero de todos modos vamos a hablar de la inflación. Me gustaría mostrarte un gráfico que no tiene que ver con la inflación argentina, pero es el que todos vieron hoy cuando abrieron, yo diría la mayoría de los diarios del mundo. El gráfico este que está en pantalla salió en la tapa de New York Times hoy y que anunció Estados Unidos que tuvo una inflación del 6,4%. Pero, como dice allí, es el cambio en un año del índice de precios al consumidor, ¿no? Si a esa serie se le quita la parte de energía y alimento, que ha sido más golpeada por los fenómenos internacionales, el aumento es 5,6. 5,6. ¿No? Bueno, esto no tiene que ver con la economía argentina, obviamente. No, Aunque, lo hacemos en un mes nosotros. claro. Y nosotros probablemente dentro de un rato, cuando nuestros televidentes vean el programa, ya van a tener el dato y la repercusión de la información que va a dar el INDEC. Y lo más probable es que esté quizás cerca de esos números, ¿no? 5 y fracción, cercano a 6. Entonces de eso vamos a hablar, aunque haciendo abstracción del número en sí que tenemos informado hoy por INDEC, ¿no? En la siguiente placa tenemos algo que ya mostramos, que es cuánto estamos a diciembre. En diciembre creció 5,1 y en realidad tuvimos 94,8% de inflación. Inflación. ¿No? Pero, bueno, eso hace presagiar una situación compleja. Vos dijiste que Massa seguramente tiene un problema grave. Él asumió en una situación en la cual parecía que iba a poder controlar y, de hecho, quizás por su mayor volumen político, tuvo algún éxito mayor que lo que había tenido su predecesora, Batakis, e inclusive uno podría decir que Martín Guzmán. Pero bueno, con el paso del tiempo, su estrategia parece tener dificultades en el punto que yo digo es el indicador más acabado de las distorsiones que tiene la economía argentina, que es la variación del índice general de precios. Tuvimos entonces el año pasado 94,8. Así que ese 5,1 que tuvimos en diciembre es casi equivalente al que tuvo durante los 12 meses anteriores. Hubo en los Estados Unidos, en el índice de precios del consumidor, excluido alimentos y energía. Fíjate el siguiente cuadro. Esto es todo el año 2022, cuánto fue la inflación en el mundo, en cada uno de los países. Ahí tenemos, Argentina es el cuarto, tiene una inflación del 95%, es decir, ese 94,8 que veíamos recién. Es el segundo en América Latina porque Venezuela, a pesar de que Venezuela ha logrado salir de la hiper, de todos modos tiene una inflación del 300% en el 2022. Después está Zimbabue, bueno, está Líbano. Digo, Ucrania, que está con un conflicto bélico con Rusia, tuvo 26%. O sea que lo nuestro es una cosa que está fuera absolutamente de escala. A mí se me ocurre que en esta discusión, y sobre todo cuando discuten los economistas, debería haber algún cuidado de no asumir posiciones extremas, porque, digamos, a mis amigos que creen que la inflación es solo un fenómeno monetario, uno debería decirle, mire, en realidad hemos tenido experiencias pensando que era un fenómeno solo monetario, controlando la cantidad nominal de dinero de la economía de manera fuerte. Y si uno mira la historia de la Argentina, fracasaron eso. Y a mis amigos y colegas que creen de que no tiene nada que ver con la moneda y que en realidad dentro de la multicausalidad que tiene el fenómeno inflacionario hay que ocuparse de otras cosas y si querés llamémosle a eso heterodoxo, como sea, habría que decirles que bueno, está claro que tampoco funciona tan bien. Entonces sería bueno, aunque es difícil en un año electoral, que el debate sobre las cuestiones económicas se despojara un poco del interés
podríamos decir casi partidario. Claro. Recientemente la discusión entre economistas muy reconocidos de Juntos por el Cambio y el viceministro de Economía, no digo el ministro que no es economista, pero Rubinstein es un economista reconocido, está teñida de esa discusión. De los que de un lado dicen, me están tirando una bomba, y del otro lado dice, vamos caminando bien. Me parece que sería saludable para Argentina una discusión un poco más mirando los números y un poco más viendo cuáles son las probabilidades de que esa situación se mejore o no. Nosotros hemos dicho, yo no me voy a cansar de repetir, que no hay estrategia política y económica que funcione si no tiene soporte político adecuado. Y entonces este gobierno, que ha perdido mucha credibilidad, no se le puede tampoco demandar que ponga en marcha un plan integral antiinflacionario, cosas por el estilo, porque los agentes económicos no le creen al gobierno, ¿no es cierto? Pero bueno, pero volvamos a esto. Entonces Argentina tenemos algo que está totalmente fuera de escala de la discusión internacional que hoy hay, y es muy importante, sobre la inflación en el mundo. En la siguiente placa está qué ha pasado desde 2020, mes a mes. Y fíjate, yo diría, uno podría hacer aproximadamente, digo, ¿no? En 2020 teníamos un nivel de inflación mensual, en 2021 ese nivel está claramente más alto, y en 2022 claramente más alto aún, ¿no? Hay una forma más fácil de verla, que sería decir, che, ¿cuánto fue en promedio la inflación mensual en cada uno de estos años? Claro. Para ver si a partir de allí podemos pensar cuánto puede ser en promedio la inflación este año, si es que eso sirviera como método de proyección. Y entonces, en la placa siguiente está calculado directamente el promedio de inflación en cada uno de los años. Le voy a pedir a la gente del control a ver si la tenemos a mano, si no te lo digo. Ahí está. 2020, la inflación medida por IPC a nivel nacional fue en promedio 2.6 por mes. En 2021 fue en promedio 3.5, 3.48. Y en 2002 en promedio fue 5.72. Por eso el gráfico anterior tenía esa forma, ¿no? Claro, casi 6. Bueno, hoy el INDEC dio ese número que todavía nosotros no conocemos porque estamos grabando antes, pero casi seguro que ese número, que va a estar en 5 y fracción o 6, va a ser que se formule la pregunta si la inflación este año va a ser más del 100%. Yo he dicho varias veces que hay que tener cierto cuidado con los pronósticos en economía, ¿no? Yo cuando escucho a alguien que dice, bueno, la economía va a crecer 3,45, no digo de dónde sacaste el 45, ¿no? Ni siquiera debes saber de dónde sacaste el 3, bueno, pero uno puede correr un modelo y tener una idea. La preocupación por estos días de Massa y de Fernández, que están acá, esa foto la habíamos usado para decir que Massa en determinado momento había dicho que iba a bajar a 3%. A 3%. 3%. Es poco probable. Yo digo, febrero seguramente vamos a tener todavía también un índice alto. Probablemente va a impactar lo que ha ocurrido con la carne, lo cual obligó al gobierno a anunciar un programa con 7 cortes a un precio acordado con los frigoríficos, sobre todo con los frigoríficos exportadores. Pero bueno, la carne históricamente en la Argentina le ha traído problemas a los ministros de Economía, ¿no? Hasta el punto que hubo una oportunidad en que se dijo, bueno, como la carne aumentó mucho, vamos a sacar un índice de precios descarnado. ¿Te acordás? Bueno, pero digo, febrero va a tener entonces con eso, con ajuste a algunos servicios públicos, con determinados compromisos que tiene asumido el gobierno en el marco del programa de facilidad extendida con el Fondo Monetario Internacional. A mí me da la impresión que febrero va a ser un mes malo y que difícilmente lleguemos a abril con un índice que sea 3 o menos. De todos modos, si fuera 3 sigue siendo un índice muy alto, si fuera la media de la variación de precios a lo largo del año. Lo que es cierto, el 60% del presupuesto no existe. Bueno, me preguntaba ayer un colega de una radio, me preguntaba si yo creía que había algo de voluntarismo en poner que la inflación va a ser el 60%. Y yo le decía que no es que haya algo de voluntarismo, es todo voluntarismo. Yo creo que el presidente lo debe saber, Massa lo debe saber, y Rubinstein lo sabe con mucha más precisión,
que es una meta demasiado ambiciosa, poner 60% de inflación. Quiero terminar diciendo lo siguiente. La inflación, a su vez, cuando tiene estos niveles, genera otras presiones, porque genera pujas distributivas, porque genera expectativas inflacionarias que hace que quienes tienen posibilidades, porque tienen poder sobre el mercado, aumenten preventivamente. Bueno, todo ese fenómeno creo que va a hacer que nos formulemos de nuevo aquella pregunta si es que caminamos hacia una hiperinflación. Y yo vuelvo a decir, insisto, los pronósticos en economía no son una cosa infalible, pero yo vuelvo a decir que tengo la impresión que no vamos a caminar hacia una hiperinflación, que sí caminamos a un régimen de inflación alta con que se va a ir resintiendo el nivel de actividad, y ese escenario que se parece más a una, digamos, una recesión con inflación, eso que los economistas llamamos estanflación, es algo bastante difícil de manejar, porque si uno quiere salir del estancamiento, tiene presión sobre los precios, y si quiere bajar sobre los precios, probablemente genere caídas en el nivel de actividad. Pero bueno, eso lo iremos viendo en el año. En un año, que lo hemos dicho 3 veces, es singularmente complicado para la política económica, porque ya estamos todos, los protagonistas importantes de nuestro país, los vemos que están pensando en el proceso electoral, aunque eso no sea lo que piensen muchos de los ciudadanos. Alfredo, nos encontramos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.